para M y estos se pueden agrupar por temas, ¿no? Por ejemplo, la alta pérdida de la trayectoria. Esto requiere altas potencias de transmisión, antenas de alta ganancia para tener una buena trayectoria, receptores altos de alta sensibilidad. El segundo desafío es la luna que sea utilizada como un reflector. Pero la luna tiene movilidad. Por eso debemos de tener cuidado, porque en relación la luna viene siendo un objeto pequeño. Vamos a ver más puntualmente cada uno de estos desafíos. Como sabemos, el mayor desafío de M, al utilizar M, es la pérdida de la ruta. Si nosotros tenemos un modo de empleo para la luna como reflector, podemos tener una atenuación aproximada de 250 decibeles. Ahora, la distancia de la luna varía conforme a la órbita elíptica. Ahora, la pérdida de la trayectoria varía aproximadamente 2 decibeles en este movimiento, ¿no? Más lejos es el apogeo y el perigeo es el movimiento más cercano de la elipse. Aquí podemos ver esta animación. Bien. Además de las altas potencias de transmisión, las antenas que se utilizan para ayudar a superar esta pérdida en la trayectoria cuando se emplea M, este tipo de antenas suelen ser antenas parabólicas muy grandes o un arreglo de antenas. Idealmente, las antenas utilizadas para M deberían tener una polarización circular o una polarización conmutable para hacer frente ante las pérdidas debidas a la rotación de Faraday. Este tema lo vamos a tocar más adelante. Independientemente del tipo de antena, M requiere antenas ajustables, tanto que sean ajustables en azimut como en la elevación, ya que la luna es un cuerpo en movimiento que debe de ser seguido a medida de que se mueve. Bien, la alta pérdida de la trayectoria M también significa que la reducción en el ruido es de vital importancia. Como la mayoría de las otras formas de comunicación, por radio. El ruido en M puede provenir de fuentes externas, en este caso, ya sea de la Tierra o del espacio. El ruido puede ser externo, puede ser interno. Si es interno, puede ser generado por el mismo instrumentación, o bien externo, que viene de parte terrestre o espacial. Se tiene que utilizar equipo muy sensible, lo que nos puede crear una señal que nos perturbe nuestro monitoreo de las señales que estamos queriendo dar seguimiento. La hora del día también puede desempeñar un papel importante para que aumente o disminuya el ruido. Por lo tanto, en ocasiones se escoge que para trabajar con la técnica M, que sea por la noche, ya que la reducción de ruido es cuando puede alcanzar su máxima reducción el ruido. Veamos.
Vamos a hablar acerca de la posición de la Luna. En cuanto a la posición de la Luna, claramente debe estar por encima del horizonte de radio. Sin embargo, la refracción atmosférica que vimos anteriormente en esta presentación significa que la Luna puede usarse como un reflector, incluso cuando está ligeramente por el horizonte geográfico. De hecho, en algunos casos puede ser ventajoso emplear M cuando la Luna está baja en el cielo, ya que esto puede proporcionar una ganancia sobre el suelo de varios decibeles. Pero como se mencionó hace un momento, la posición de la Luna en el cielo también influye en la cantidad de ruido recibido. Cuando hay varios cuerpos celestes, como los planetas, generan ruido de radiofrecuencia. Otra forma de decir esto es que en un momento dado, en algunas partes del cuerpo, hay más tranquilidad que en otras. El Sol y la Luna no deben de estar juntos en el cielo para que pueda operar M, aunque hay herramientas disponibles para poder estimar los mejores momentos en los que se puede utilizar la técnica M. Ahora, si nosotros hablamos de la declinación, es la elevación en relación con el ecuador de la Luna a la Tierra. Y esto tiene un rango de elevación más o menos 25 grados en relación al ecuador en el transcurso de un mes. En términos generales, cuanto mayor sea la declinación, menor será el ruido recibido. Dado que la Luna también es un objeto en movimiento, ambas estaciones M deben rastrear y apuntar sus antenas a la Luna a medida que se mueve por el cielo, como lo vimos en la animación. Como se ve desde la Tierra, la Luna pasó en movimiento a través de un arco de 2 a 5 grados de movimiento cada 10 minutos. Por lo que las antenas deben de volver a apuntarse periódicamente para seguir a la Luna. Generalmente, cada 5 o 10 minutos, la frecuencia del intervalo de redireccionamiento de la antena debe de hacerse este movimiento. Esto es parte de una función del ancho de las de antena. Una antena con un haz principal que es más estrecho deberá apuntarse en periodos más cortos de tiempo, a diferencia de una antena que tiene un ancho de haz más amplio. El movimiento relativo de la Luna a la Tierra también significa que las señales reflejadas desde la Luna se desplazarán en frecuencia cuando la Luna esté saliendo en movimiento hacia el observador. Las señales recibidas se desplazarán hacia arriba en la frecuencia, y cuando la Luna está teniendo un desplazamiento hacia abajo o alejándose del observador, las frecuencias se desplazarán hacia abajo. Vale la pena señalar que la mayor parte de este movimiento relativo se debe a la rotación de la Tierra, igual que todas las demás señales Doppler desplazadas. La cantidad de desplazamiento depende de la frecuencia. A mayor desplazamiento Doppler que ocurra para las señales de mayor frecuencia. Bien, superficie de la Luna. Aquí también se juega un papel muy importante. Como discutimos en esta sección, las reflexiones de un reflector de radiofrecuencia efectivo debe ser grande, plano y liso, donde grande significa una relación con la longitud de onda de la señal, aunque la Luna pues no cumple claramente
con la superficie que sea totalmente lisa, pero cumple con una característica que es un reflector de muy buen tamaño. Solo que hay que tomar en cuenta que la superficie de la Luna es rugosa y desigual. Por lo que entonces la superficie de la Luna dispersará las señales que lleguen a ellas. Por lo tanto, cuando se vea reflejada la señal, solamente del 6 al 7% se devolverá la señal a la Tierra. Y esta situación va a empeorar por el hecho de que la Luna se tambalea ligeramente y la pérdida por este tambaleo se llama desvanecimiento de libración. Como era de esperar, el desvanecimiento de la libración causa pues un movimiento importante en la pérdida de la señal, ya que generalmente hasta llegar a varios decibeles. Y esto a veces causa un movimiento en las señales, ¿no? Una inestabilidad de las señales. Entonces, N y la ionosfera, en HF y a veces en VHF, la refracción ionosférica es deseable y puede aumentar el rango de comunicación. Para EM, la señal debe pasar a través de la ionosfera. La aparición de E esporádica puede devolver señales a la Tierra y prevenir EM. Otro problema es la rotación Faraday. Cambios aleatorios en la polarización a medida que la señal pasa a través de la ionosfera. La rotación es mayor cuando hay frecuencias más bajas a 1 GHz. Esto conduce a la pérdida de la polarización. Entonces, resumamos estos modos de propagación de VHF poco comunes. Ni los conductos troposféricos ni la esporádica son lo suficientemente predecibles para su uso en comunicaciones confiables de VHF, aunque las aperturas ocurren durante todo el año. El número de aperturas en puntos finales geográficos específicos es bastante pequeño, lo que reduce aún más la efectividad de estos modos para las comunicaciones VHF. Dicho esto, estos modos crean una recepción muy fuerte fuera de los rangos normales, por lo que la importancia de los conductos troposféricos y la esporádica pueden crear interferencia, y esto puede ser durante varias horas o incluso durante varios días. Por lo tanto, es importante conocer estos modos y la posibilidad de recibir señales distantes fuertes cuando se emplean estos modos. La explosión de meteoritos, como hemos visto, puede y es utilizada para una comunicación no en tiempo real. Esto generalmente se utiliza utilizando los meteoros esporádicos. Cuando existe la lluvia de meteoros, las lluvias pueden mejorar el rendimiento. Aunque cuando existe la explosión de meteoros, hay que tener en cuenta que pues es como para mandar una velocidad de datos, paquetes de la velocidad de datos muy modestas. Finalmente, la técnica de M es capaz de proporcionar cobertura mundial en las condiciones adecuadas. Pero no olvidemos que la pérdida de ruta es bastante alta. Esto es predecible y se puede contrarrestar utilizando transmisores de alta ganancia. Una razón
para estudiar los modos de propagación para HF poco comunes es que ha habido un creciente interés en modos alternativos o de respaldo para las comunicaciones. Por ejemplo, cuando hay vulnerabilidad en los satélites, ya que esta ha aumentado, ya que las comunicaciones en HF solamente requieren infraestructura natural de la ionosfera para lograr esto. Los modos de propagación VHF poco comunes, como el estallido de meteoros y M también, estos tienen numerosas ventajas cuando se trata de proporcionar alternativas o respaldo a otras fuentes de comunicación. En primer lugar, no requieren infraestructura entre las estaciones. Eso es algo muy importante. Son tecnologías que ya han sido probadas. Tiene muchos años por ser probadas. La ionosfera también ha sido empleada como un gran reflector cuando existe este estallido de meteoros, ¿no? Y estas técnicas han sido estudiadas durante muchos años y han sido comprobadas, por lo que puede proporcionar hasta cierto punto comunicaciones confiables, aunque de bajo rendimiento, pero si están bajo las condiciones adecuadas, se puede lograr para cobertura mundial. Y bueno, finalmente, pues podemos emplear estas técnicas y estas tecnologías cuando queramos tener una cadena de seguridad en nuestras comunicaciones y queramos aumentar ese nivel en nuestras comunicaciones, utilizándolas como respaldo o como tecnologías alternativas. En resumen, VHF es ampliamente utilizada para la radiodifusión, comunicaciones de datos, aviónica, incluso para algunos tipos de radar. Aunque muchas personas creen que la propagación de VHF es principalmente a línea de vista, pero esto es relativo. Tenemos que considerar que las señales en VHF normalmente van a experimentar refracción, reflexión, difracción, dispersión. Y estos efectos a menudo van a aumentar con la distancia. Además de los modos que existen de propagación que son comunes, también existen algunos que son poco comunes en apariencia y o en uso. Los que hemos cubierto en esta presentación son conductos troposféricos, esporádica, explosión de meteoritos y EM. Aunque algunos de estos modos no son adecuados para las comunicaciones mundiales. Otros, como el estallido de meteoritos y EM, pueden proporcionar alguna cobertura confiable a larga distancia, siempre y cuando se tomen en consideración las condiciones adecuadas.